Hola, bienvenidos al podcast de Quinto Electrónica. Aquí podrás escuchar lecturas de distintos libros y además debates y charlas acerca de los mismos. Espero que puedas disfrutarlo. Che, ¿qué onda? ¿Han escuchado la canción del Cuarteto de Nos de Contrapunto entre el humano y la computadora? Creo que sí, es esa en la que pelean, así puede Sí, ser. sí. ¿Qué onda? ¿Qué opinas vos de eso? Y para mí gana el humano, sinceramente. Yo estoy con el humano. ¿En serio pensás que gana el humano? Sí. A ver, No ¿por qué? sé, para mí gana por lejos la computadora, tienen muchos argumentos y... No para sé, mí para mí gana el humano. Yo estoy con Luciano. Para mí gana el humano, la verdad. ¿Y No, por qué? para mí gana la computadora. A ver, pero ¿por qué? Díganos por qué. Porque señala una gran cantidad de problemas humanos o de la humanidad, del hombre, de todo, y lo deja sin palabras Y hace que el Hermano. humano recurra a la violencia y se empiece a enojar. Bueno, pero el humano tiene algo a beneficio, que es la creación y la imaginación, y también tiene los sentimientos, lo cual la computadora no lo tiene. Es un gran punto a Claro, favor. o sea, del humano. lo que- Sí, pero... Sí, pero esos mismos sentimientos- para mí le jugó en contra esta vez. ¿Pero Porque por qué? mientras la computadora señala problemática, para mí el humano se siente tocado y recurre a la violencia y al atacar directamente a la computadora, en vez de buscar argumentos válidos para defenderse. Claro, esos mismos sentimientos lo reinan. Pero, a ver, si bien, pongámosle que recurre a la violencia, que no me acuerdo muy bien de la canción. De igual forma, el sentimiento ese que representa de ira o el sentimiento de molestia hacia la computadora es el hecho de algo que la computadora no puede representar. Aún así, póngale, el humano le gana a la computadora, pone. O sea, para ustedes al revés. Para mí es así. Le va ganando. La computadora nunca se va a enojar, nunca va a poder emitir algún tipo de sentimiento, nunca va a poder tener ningún tipo de reacción, o sea, simplemente se va a quedar callada sin respuesta. O sea, el humano está bien, es una forma de reaccionar para ustedes mala, pero si bien la computadora nunca va a poder reaccionar de esa forma, no posee los sentimientos o el poder de justamente eso, de poder sentir. Y no, pero respuestas iba a dar. Respuestas basadas en la lógica y en las estadísticas. Respuestas que tienen sentido. A ver, dame un ejemplo. No se va a guiar en Respuestas base... mucho más amplias y detalladas que la que puede dar un humano en su poca inteligencia. Igual los humanos poseemos habilidades únicas y una capacidad innata de creatividad y adaptabilidad, también de pensamiento crítico y comprensión emocional. Estas cualidades claramente nos van a permitir trascender los límites de las máquinas, que lo cual esto no lo van a poder hacer. Claro, es lo que ustedes mismos han dicho, ustedes se basan mucho en la lógica, gráficas y todo eso, pero al fin y al cabo el poder de imaginar y crear algo que va a ser irreemplazable y único, lo va a tener los humanos. Bueno, Sí o pero la sí. computadora da respuestas más exactas. Y más allá de eso, te da una respuesta exacta, pero no te puede crear un cuadro. No te puede crear una pintura única y que perdure durante el tiempo y que sea valorada por el resto de las generaciones. O sea, no es algo que la computadora pueda reemplazar nunca. Para mí siempre va a ganar el Yo humano. no confiaría mucho en eso. Hoy en día se está viendo que la inteligencia artificial es un gran avance y está llegando a un nivel preocupante. En este año, con todo lo que ha surgido, no Sí, con te lo de confíes de que en pocos años no va a haber una que pueda Pero sí, sentir, pero que tenga la capacidad. ponele que sale una IA o una computadora que te pueda recrear cuadros y cosas así. Se pierde la magia, o sea, la esencia de decir, una persona se levantó un día o soñó esto y lo ilustró en una pintura e hizo la mejor pintura de todos los tiempos, ¿me entendés? En cambio, una computadora vas a decirle, inventate algo y se va a tirar un cuadro cualquiera que no va a transmitir nada. El ¿entendés? problema es que si se llega a avanzar tanto como al punto que estoy diciendo yo, va a ser hasta difícil diferenciar de lo que dice un humano y una computadora. Si se llega a implementar un sentimiento, una conciencia en la computadora, va a tener un nivel increíble, ¿no? Es que de igual forma, aunque se cree conciencia, aunque se cree todo de la computadora, si no tenés contexto de lo que siente la persona o por lo que estaba pasando en ese momento, es una pintura vacía. Una pintura vacía. ¿Qué vos le vas a decir a la computadora? Mirá, sentite mal por esto, esto y esto y hace una pintura.
Y en un futuro yo creo que hasta los humanos van a empezar a utilizar la computadora para hacer todo eso, o sea, De igual forma, aunque lo hagamos, lo hace un generar humano. una dependencia. Es un puente o una forma de... A ver, ¿cómo lo digo? Es una ayuda, es una herramienta. No es más que eso. Porque vos decís, sí, hay un montón de cosas, de pinturas, de todo. O sea, y la gente ahora ya no pinta en lienzo. O sea, pinta en el celular, en el iPad, o sea, en todo eso. Y es lo mismo, pero lo está haciendo un humano. Al fin y al cabo, aunque lo haga en una computadora, lo está haciendo un humano. No lo está haciendo la computadora, lo está haciendo justamente él. El problema es que lo que yo digo es que puede llegar a tener el nivel del humano y no de nada va a ser difícil de diferenciar. Me han aparecido varios videos últimamente de covers que hace la IA de canciones con diferentes voces de cantantes famosos o personajes de caricaturas que ya tienen la posibilidad de transmitir sentimientos. Se parece que de verdad lo está cantando y está poniendo una emoción en el canto, ¿no? Es que no, para mí siempre, o sea, va a ganar la persona siempre porque justamente las mismas razones que te digo, o sea, no sé en un futuro, pero ahora gana el humano. Pero es que la misma persona se arruina con la computadora, o sea, la computadora le está quitando la capacidad a la persona de pensar, de tomarse el tiempo a hacer las cosas, cuando ahora el humano pone ChatGPT a hacerle la tarea y no piensa directamente. Sí, pero ponele, hablemos de la creatividad o la comprensión emocional. ¿Cómo me decís que una computadora o una IA te va a comprender a vos? Vos charlando con una computadora va a tener la capacidad de entender lo que te está pasando y poder darte una Existen respuesta. ayudas virtuales actualmente. Sí, pero Que ¿te son sirve? asistentes de ayuda. Sí, está Te comprobado escuchan. que sirven. ¿Te escuchan? Hay gente que solamente para superar cosas necesita hablar y una que otra opinión. Además la computadora está en todo momento, cuando quieras. Sí, los humanos también. O sea, Muy complicado. Es que, no sé, El humano Que también no- a veces es medio No te egoísta. voy a mentir, no, por ahora no pienso que la computadora pueda reemplazar al humano. Siento que está muy lejos. Tiene que tener órdenes exactas de lo que se quiere. Pero pero en por un eso, futuro, eso la limita a la computadora. pero por ahora hay que Y bueno, pero te pensar estoy en hablando... grande. Sí, estamos en este hablando con momento, respecto Bueno, y bueno, no te lo voy a negar. pero bueno, Es estamos hablando con superior. respecto a la canción. Sí. Para mí gana el humano. Igual La los computadora le tira argumentos que muchas tiró, verdades. le tiró Demasiado. verdades, mientras que el humano, como ya mencionamos, recurría a la violencia como lo hace. Esa otra ventaja que tiene la computadora, es imparcial, no seguía por los sentimientos, seguía por la verdad, por lo que vos querés que haga. Tampoco te va a ocultar cosas para que vos te sientas bien, o sea, te va a decir todo tal cual como es, Y una persona también lo puede hacer. pero no todas. Hay personas que no tienen ninguna empatía y te lo va a hacer igual, te va a decir la verdad y te va a ver de frente. O sea, todo el mundo... Si yo a vos no te conozco, yo te puedo decir lo que yo pienso sin importarme que te duele o no. Sin filtros ni límites. Si eso depende de la persona. ¿Quién te dice que... ¿Cómo que no? Si... Todo humano tiene una ética en sí, No, aunque sea muy no poca. necesariamente. A no ser de que O sea, seas te un, sorprendería- a no ser de que seas un psicópata, todos tienen por lo menos un grado de moralidad. te sorprendería el grado de poca ética y empatía que llegan a tener las personas. Sí, obviamente, pero algo tienen. Es que... Capaz en unas personas sí y en otras no. Es que sí, o sea, depende mucho de la persona, de lo que haya vivido, más que nada la crianza que ha llevado. Es mucho, o sea, es muy amplio lo que puede llevar a que una persona tenga una buena ética o no. O sea, son muchos factores que lo pueden llevar a eso. Pero la va a tener. Sea leve, sea una buena, sea mala, va a tener ética. Y puede ser bueno también, no te lo niego. Depende de lo que se necesite. Pero por ejemplo en este Y caso bueno, se vio y que ahora, no. y ahora que estamos hablando de la ética y todo eso. Una computadora, ¿voy a decir que puede tener ética y moralidad? En este momento no la tiene y no te lo voy a negar. Pero Pero No uno me está hablando confío. todo a futuro. Sí, sí, Yo estoy ya hablando sé. de la hora ya, Me de la confío. canción. sí, no la tiene. Y eso puede ser bueno, tanto bueno como malo. A ver, ¿y por qué sería bueno y malo? Decir. Y no es necesario en todo momento la ética. Hay veces que se necesita
se necesita hacer las cosas sin pensar en los sentimientos de los demás. Y pero si un humano lo puede hacer a eso. No. No, ¿Cómo está tan seguro? no hay, ¿Qué te ha hay pasado? pocas personas. Mira, pongámosle un ejemplo. Hay dos personas, una está enferma. Y esa persona ya quiere, digamos, está muy enferma. Y ya quiere dejar de vivir. Ahora, la otra persona no la deja que se mate, por así decirlo, pero nada más porque esa persona no quiere perderla. Sería muy egoísta de su parte. Y eso es lo que da la esencia del humano. Por lo que yo Ese estoy sentimiento de querer, esa justamente ética y moralidad que tiene el humano, está bien que sea un sentimiento egoísta, pero a la otra persona la hace sentir querida y que de verdad no quiere que se vaya. Pero hay veces que eso no es necesario. Pero capaz le hace ver otro punto a la persona que Y se que de quiere verdad Se merece la necesita- pena. O sea, ahí Hay ya te veces fuiste a que otro se tema porque necesita la estamos verdad, hablando de que... se necesita eliminar los filtros que tiene el humano. Se necesita decir solamente la verdad. Y a muchos humanos les cuesta mucho. Si vos le pedís a un humano que haga algo que le va a hacer mal a otra persona, le va a costar a mucha gente. Ya sé que hay gente que no, pero a la mayoría le va a costar. Y eso no le va a pasar a la computadora. Si tiene que hacer algo, lo va a hacer sin importarle eso. Y bueno, y sin importarle eso, ponele. El hecho de asesinar a una persona, ponele. El hecho de asesinar a una persona, sabiendo que tiene hijos, familia, padres, hermanos. La computadora lo hace sin titubear. Ahora, ponele que mata a tu papá. Una computadora no va a llegar a tal nivel. Pero Estamos hablando de la hora. Bueno, está bien. Pero el humano lo hace, así que estamos en la misma. Y por eso. Un jefe que tiene que despedir un empleado. La empresa necesita eso. Y le va a costar. El humano lo hace, va y pero lo- le cuesta. se lo dice. Y a veces que lo hace depende, o lo hace depende. mal. Es que Lo hace mal. es lo mismo. Eso es lo de vuelta. malo, la desventaja. El humano en todo tiene los sentimientos. No puede excluirlos a los sentimientos. No, sí. Es que volvemos de vuelta, Juaco, volvemos. O sea, él de vuelta a lo mismo. O sea, En una empresa es más útil algo que vos le pidas que haga algo y lo haga sin pensar en lo demás, en las consecuencias. Igual es verdad, si estamos hablando en el ámbito laboral, muchas claro, pero computadoras yo o te tiré- temas así están reemplazando al obrero. Obviamente, y eso no te lo voy a negar. Hay un montón de computadoras que realizan un montón de trabajos que el humano realizaba antes, que lo hacen muchísimo mejor y en menor tiempo y cuesta menos plata. Pero ahora, Y también volvemos- eso es en base Es verdad. de los sentimientos. Si una persona está mal, se siente mal, está triste, tiene depresión o algo, no te sirve un empleado que esté así porque no te va a dar el rendimiento laboral que te puede dar una computadora que no siente y cosas así. Y bueno, ahí está el tema de lo ético y moral. A ese jefe no le importa cómo esté el empleado, simplemente le importa facturar. Entonces simplemente lo echa y lo reemplaza por una computadora, sin importarle que tenga familia, que tenga esto, que tenga lo otro. Eso Y bueno, eso es estamos a lo hablando que de lo voy. mismo. Y bueno, es lo que vos me decís, a estamos una en persona le en la costaría misma. hacer eso, pero ella acaba de dar el claro ejemplo de que una persona lo podría hacer tranquilamente, y eso es lo que voy. ¿Entendés? El hecho de que tenga o no ética o moralidad depende mucho de la persona. En este caso que acaba de dar ella ejemplificado, está muy bien visto lo de que no le importa, le da igual. Él quiere dinero, quiere plata. ¿Y qué hace? Lo echó sin importarle nada y lo reemplazó por una computadora. Toda persona tiene un punto débil. No lo podés negar. ¿Y qué Algo- a qué te algo- referís con punto débil? Algo que le afecte, algún sentimiento relacionado a algo que le va a afectar. Eso es lo que no tiene la computadora. Pero ¿y Por qué eso tiene? la O sea, computadora, en ese ejemplo que yo acabo de dar, la computadora gana. Porque ¿Por qué? el humano terminaría siendo algo inútil, y no inútil, pero sino algo que no da el mismo rendimiento que podría dar una computadora. Y bueno, pero ¿quién lo despidió? ¿Quién lo echó? Sin importarle. ¿Pero quién ganó? ¿Quién lo echó? Un humano. Y bueno. Pero un humano no echó la No computadora. estoy hablando de que para un humano sea imposible. Estoy hablando de que le va a costar más que una computadora que solo recibe la orden y la manda. Recibe la orden y la ejecuta. Comandos que son procesados. Pero igual son... O sea, lo mismo que ustedes dicen que son mandos que son procesados, que él recibe y lo manda, básicamente, justamente, son datos fríos. Vos le decís, echa a alguien. Va y lo hace, ponele. Hay formas y formas de hacerlo. Sí, obvio. ¿A qué preferís? ¿Que te eche una computadora que te diga andar a laburar a otro lado, flaco?
¿O preferís que alguien te diga, mirá, hemos estado teniendo esto y estos problemas con la empresa? O sea, volvemos a lo mismo, Sí, ética y sí, moralidad. estamos en lo mismo, pero- Estamos en lo mismo. Estamos hablando de necesidades. Pero... Necesidades en una empresa que solo quiere facturar, no, eso es lo que necesita. Igual, el simple punto es que a veces la ética y la moralidad están dependiendo de la situación, porque hay veces que es mejor decir las cosas, decir las cosas de una, sin tanto por cómo van a reaccionar, y a veces no, a veces es mejor mentir un poco para que la persona se sienta mejor o así. Bueno, sí, yo igual de igual forma veo más la computadora como una herramienta. No, o sea, por ahora, en el momento de ahora, lo veo más como una herramienta. Sí, No obviamente. como... Pero Sí, una es el herramienta. ayudante, pero es necesario. Sí, o sea, el tema es que nosotros... Ahora sin las computadoras no haríamos nada, O sea, nada. es que haber nacido en este siglo... En donde está todo en no desarrollo, conocemos nada estamos- sin las computadoras, o sea, no somos nada sin internet, sin el celular, sin nada. Pero nuestros viejos que no conocían nada de eso, ellos han vivido la infancia feliz, hasta más feliz que nosotros, seguro. Sí. ¿Entendés? Sin tantos quilombos, sin tantos dilemas. ¿Entendés? O sea, sin adicciones, ponerle al celular, al internet, que cosas así, y han sido felices. No te voy a mentir, no siento que todo esto sea algo bueno para el humano. Siento que lo va a llevar a un punto Sí, nos va a llevar al decadente, nos va a muere. llevar a la ruina. ¿Vos has visto eso de Pero- lo... de Pero sí es cómo- algo más Pero si práctico. estamos hablando de utilidad, siento que lamentablemente Sí, es más útil algo que tiene toda la información del mundo, la tiene en En la un palma de la pestañeo. mano, sí. Pero bueno, no siento que sea Sí, o algo sea, en bueno, de algunos, todas formas. tenés razón en eso, en algunos aspectos la computadora es mejor. Tema almacenamiento de datos, análisis y todo eso. Pero... Y eso que todavía está en desarrollo y le queda un montón por delante. Mm, Es algo que se tiene que ir viendo con el tiempo y en ciertos ámbitos el humano es mejor y en otros la computadora. Es algo que tenemos que ir viendo y que siempre va a ser así. El humano nunca va a perder su esencia y la computadora nunca va a perder su utilidad. es que por eso, para mí va a ganar siempre el humano. Volvemos a lo mismo, depende de la utilidad, pero... Es que es un círculo vicioso, o sí, sea... sí, no vamos a terminar más no vamos a esto, terminar sí. más, pero bueno, o sea, para mí, en resumen, las computadoras son herramientas poderosas y los humanos, nosotros poseemos unas habilidades únicas y con una capacidad innata de creatividad y adaptabilidad. Cada Con cual un- es bueno en lo que se proponga y listo. En diferentes lugares cada uno es bueno. Para mí ahí estaría bien y la Sí. conclusión sería esa de que Sí, en todo caso, en vez de verlo como una competencia, tendríamos que aprovechar las fortalezas que tiene la computadora y el humano. y usarla como una herramienta de ambos. Claro, para lograr resultados buenos, o sea, más sorprendentes de los que una persona podría llegar a hacer sola y una computadora sola. ¿Entendés? Porque el humano le agregaría los sentimientos, la viveza, le daría brillo a lo que está haciendo la computadora. Claro. Y justamente la computadora le permitiría hacerlo mucho, con muchísima más facilidad Y tal vez hasta mejor. y tal vez hasta mejor, con mejores palabras, mejor dialecto, con mejor forma, mejor organización, un montón de cosas. O sea, básicamente... En conclusión, básicamente los dos son Los dos buenos. se necesitan. Se necesitan Sí, uno en otro. o sea, en vez de Se estar, complementan. en vez de estar peleando por esto, nos conviene más pensarlo no tanto como una competencia, sino como una ayuda. Porque en parte la computadora es una herramienta para el humano y el humano es una herramienta para la computadora. Ambos se necesitan. Exacto, o sea, no hay uno sin el otro, básicamente, en estos tiempos de ahora. Es algo que tenemos que ir viendo a futuro. Sí, pero bueno. Vamos a narrar y bueno, opinar sobre un texto de Alejo Carpentier que se llama Viaje a la Semilla. Y bueno, Alejo Carpentier fue uno de los autores más importantes de la literatura latinoamericana. Y bueno, acá va a empezar mi compañero Valentín Vega a leer el texto. Viaje a la Semilla, capítulo 1. ¿Qué quieres, viejo? Varias veces cayó la pregunta de lo alto de los andamios, pero el viejo no respondía. Andaba de un lugar a otro fijoneando, sacándose de la garganta un largo monólogo de frases incomprensibles. Ya habían descendido las tejas, cubriendo los canteros muertos con su mosaico de barro cocido. Arriba, los picos desprendían piedras de mampostería, haciéndolas rodar por canales de madera con gran revuelo de cales y de yesos, y por las almenas sucesivas que iban desdentando las murallas aparecían, despojados de su secreto, cielos rasos, ovales o cuadrados, cornisas, guirnaldas, dentículos, astrágalos
y papeles encolados que colgaban de los testeros como viejas pieles de serpiente en muda. Presenciando la demolición, unas seres con la nariz rota y el peplo desvaído, veteado de negro el tocado de mieses, se erguía en el traspatio sobre su fuente de mascarrones borrosos. Visitados por el sol en horas de sombra, los peces grises del estanque bostezaban en agua musgosa y tibia, mirando con el ojo redondo a aquellos obreros negros sobre claro de cielo que iban rebajando la altura secular de la casa. El viejo se había sentado, con el cayado apuntalándole la barba, al pie de la estatua. Miraba el subir y bajar de cubos en que viajaban restos apreciables. Oíanse, en sordina, los rumores de la calle, mientras arriba las poleas cortezaban sobre ritmos de hierro con piedra, sus gorjeos de aves desagradables y pechugonas. Dieron las 5. Las cornisas y entablamentos se despoblaron. Solo quedaron escaleras de mano, preparando el salto del día siguiente. El aire se hizo más fresco, aligerado de sudores, blasfemias, chirridos de cuerdas, ejes que pedían alcuzas y palmadas en torsos pringosos. Para la casa mondada, el crepúsculo llegaba más pronto. Se vestía de sombras en horas en que su ya caída balaustrada superior solía regalar a las fachadas algún relumbre de sol. Las Ceres apretaba los labios. Por primera vez, las habitaciones dormirían sin persianas abiertas sobre un paisaje de escombros. Contrariando sus apetencias, varios capiteles yacían entre las hierbas. Las hojas de acanto descubrían su condición vegetal. Una enredadera aventuró sus tentáculos hacia la voluta jónica, atraída por un aire de familia. Cuando cayó la noche, la casa estaba más cercana de la tierra. Un marco de puertas se erguía aún en lo alto, con tablas de sombra suspendidas de sus bisagras desorientadas. Bueno, acá en este primer capítulo, ¿qué podemos entender? O sea, es un lenguaje bastante... Lo que se puede denotar en este primer capítulo es que tiene un lenguaje literario muy técnico y rebuscado, con metáforas poco entendibles para ciertas personas, lo cual hace una lectura un poco complicada. Por eso se puede llegar a notar en algunos momentos que nos trabamos o se nos complica la lectura. Claro, este primer capítulo tenemos que leer capaz una o dos veces. Sí, es una lectura que tiene que volver siempre al principio para poder entender. Supongo que hay cosas que más adelante se explican teniendo en cuenta este primer capítulo. O sea, lo que hemos podido ver hasta ahora es que es una casa que se está derrumbando nomás. La están, ¿cómo se dice? Sí, la están tirando. Lo cual se describe con diferentes matices y acciones que dan a entender lo que acaba de decir mi compañero. Y bueno, encontramos un primer personaje, que es la Ceres nomás, que está presenciando cómo derrumba la casa. Capítulo 2. Entonces el negro viejo, que no se había movido, hizo gestos extraños, volteando su cayado sobre un cementerio de baldosas. Los cuadrados de mármol blancos y negros volaron a los pisos, vistiendo la tierra. Las piedras con saltos certeros fueron a cerrar los bloques de las murallas. Hojas de nogal claveteadas se encajaron en sus marcos, mientras los tornillos de las charnelas volvían a hundirse en sus hoyos. Con rápida rotación, en los canteros muertos, levantadas por el esfuerzo de las flores, las tejas juntaron sus fragmentos, alcanzando un sonoro torbellino de barro, para caer en lluvia sobre la armadura del techo. La casa creció, traída nuevamente a sus proporciones habituales, pudorosa y vestida. Las Ceres fue menos gris. Hubo más
peces en la fuente, y el murmullo del agua llamó begonias olvidadas. El viejo introdujo una llave en la cerradura de la puerta principal y comenzó a abrir las ventanas. Sus tacones sonaban a hueco cuando encendió los velones. Un estremecimiento amarillo corrió por el óleo de los retratos de familia, y gentes vestidas de negro murmuraron en todas las galerías, al compás de cucharas movidas en jícaras de chocolate. Don Marcial, el marqués de Capellanías, yacía en su lecho de muerte, el pecho acorazado de medallas, escoltado por 4 cirios con largas barbas que de cera derretida. En esta parte del relato nos percatamos de que el tiempo va de adelante para atrás, o sea, en el sentido contrario, y vemos cómo Como que la casa se reconstruye, ¿no? Sí, se reconstruye, y vemos el funeral de Don Marcial. Capítulo 3. Los cirios crecieron lentamente, perdiendo sudores. Cuando recobraron su tamaño, los apagó la monja apartando una lumbre. Las mechas blanquearon, arrojando el pabillo. La casa se vació de visitantes y los carruajes partieron en la noche. Don Marcial pulsó un teclado invisible y abrió los ojos. Confusas y revueltas, las vigas del techo se iban colocando en su lugar. Los pomos de medicina, las bolas de damasco, el escapulario de la cabecera, los daguerrotipos, las palmas de la reja salieron de sus nieblas. Cuando el médico movió la cabeza con desconsuelo profesional, el enfermo se sintió mejor. Durmió algunas horas y despertó bajo la mirada negra y sejuda del padre Anastasio. De franca detallada, poblada de pecado, la confesión se hizo reticente, penosa, llena de escondrijos. ¿Y qué derecho tenía en el fondo aquel carmelita a entrometerse en su vida? Don Marcial se encontró de pronto tirado en medio aposento. Aligerado de un peso en las sienes, se levantó con sorprendente celeridad. La mujer desnuda, que se desperezaba sobre el brocado del lecho, buscó enaguas y corpiños, llevándose poco después sus rumores de seda entrujada y su perfume. Abajo, en el coche cerrado, cubriendo tachuelas del asiento, había un sobre con monedas de oro. Don Marcial no se sentía bien. Al arreglarse la corbata frente a la luna de la consola, se vio congestionado. Bajó al despacho donde lo esperaban hombres de justicia, abogados y escribentes, para disponer la venta pública de la casa. Todo había sido inútil. Sus pertenencias se irían a manos al mejor postor. Las compas del martillo golpeando la tabla, saludó y lo dejaron solo. Pensaba en los misterios de la letra escrita, en esas hebras negras que se enlazaban y desenlazaban sobre anchas hojas, afiligranadas de balanzas, enlazando y desenlazando compromisos, juramentos, alianzas, testimonios, declaraciones, apellidos, títulos, fechas, tierras, árboles y piedras. Maraña de hilos sacada del tintero en que se enredaban las piernas del hombre, vendándole caminos desestimados por la ley. Cordón al cuello, que apretaban su sordina al percibir el sonido temible de las palabras de libertad. Su firma lo había traicionado, yendo a complicarse en nudo y enredos de legajo. Atado por ella, el hombre de carne se hacía el hombre de papel. Era el amanecer. El reloj comodoro acababa de dar las 6 de la tarde. Bueno, en este capítulo podemos ver cómo Alejo Carpentier utiliza varias técnicas del texto para representar cómo el tiempo vuelve. O sea, cómo las vigas en el techo se van acomodando, como cuando Don Marcial está enfermo, el médico le dice que no va a estar bien, pero él como que mejora, mostrando que eso es un poco antes de que le dieran noticia de que va a morir. No sé, una de las maneras que tiene Carpentier de representar el pasado, que son bastante confusas en un principio. Otra forma en que el texto nos muestra de que el tiempo va en reversa es con la frase que nos cuenta que las velas, en vez de consumirse, van creciendo y recuperando el color de su mecha, haciendo que a la inversa de cuando se queman.
Capítulo 4. Transcurrieron meses de luto, ensombrecidos por un remordimiento cada vez mayor. Al principio, la idea de traer una mujer a aquel aposento se le hacía casi razonable, pero, poco a poco, las apetencias de un cuerpo nuevo fueron desplazadas por escrúpulos crecientes que llegaron al flagelo. Cierta noche, don Marcial se ensangrentó las carnes con una correa, sintiendo luego un deseo mayor, pero de corta duración. Fue entonces cuando la marquesa volvió, una tarde, de su paseo a las orillas del Almendares. Los caballos de la calesa no traían en las crines más humedad que la del propio sudor, pero, durante todo el resto del día, dispararon coces a las tablas de la cuadra, irritados, al parecer, por la inmovilidad de nubes bajas. Al crepúsculo, una tinaja llena de agua se rompió en el baño de la marquesa. Luego, las lluvias de mayo rebosaron el estanque, y aquella negra vieja, con tacha de cimarrona y palomas debajo de la cama, que andaba por el patio murmurando: «Desconfía de los ríos, niña, desconfía de lo verde que corre». No había día en que el agua no revelara su presencia, pero esa presencia acabó por no ser más que una jícara derramada sobre el vestido traído de París al regreso del baile aniversario dado por el capitán general de la colonia. Reaparecieron muchos parientes, volvieron muchos amigos. Ya brillaban, muy claras, las arañas del gran salón. Las grietas de la fachada se iban cerrando. El piano regresó al clavicordio. Las palmas perdían anillos. Las enredaderas saltaban la primera cornisa. Blanquearon las ojeras de las ceres y los capiteles parecieron recién tallados. Más fogoso Marcial solía pasarse tardes enteras abrazando a la marquesa. Borrábanse patas de gallina, ceños y papadas, y las carnes tornaban a su dureza. Un día, un olor de pintura fresca llenó la casa. Capítulo 5. Los rubores eran sinceros. Cada noche se abrían un poco más las hojas de los biombos. Las faldas caían en rincones menos alumbrados y eran nuevas barreras de encajes. Al fin, la marquesa sopló las lámparas. Solo le habló en la oscuridad. Partieron para el ingenio, en gran tren de calesas, relumbrante de grupas alanzanas, bocados de plata y charones al sol. Pero a la sombra de las flores de Pascua que enrojecían el soportal interior de la vivienda, advirtieron que se conocían penas. Marcial autorizó danzas y tambores de nación para distraerse un poco en aquellos días olientes a perfumes de colonias, baños de Benjuí, caballeras esparcidas y sábanas sacadas de armarios que, al abrirse, dejaban caer sobre las losas un mazo de vetiver. El bajo del guarapó giraba en la brisa con el toque de oración. Volando bajo, las auras anunciaban lluvias reticentes, cuyas primeras gotas, anchas y sonoras, eran sorbidas por tejas tan secas que tenían diapasón de cobre. Después de un amanecer alargado por un abrazo deslucido, aliviados de desconciertos y cerrada la herida, ambos regresaron a la ciudad. La marquesa trocó su vestido de viaje por un traje de novia, y como era costumbre, los esposos fueron a la iglesia para recobrar su libertad. Se devolvieron presentes a parientes y amigos, y con revuelo de bronces y alardes de jaeces, cada cual tomó la calle de su morada. Marcial siguió visitando a María
de las Mercedes por algún tiempo, hasta el día en que si los anillos fueron llevados al taller del orfebre para ser desgastados. Comenzaba para Marcial una vida nueva en la casa de altas rejas. La Ceres fue sustituida por una Venus italiana y los mascarones de la fuente adelantaron casi imperceptiblemente el relieve al ver todavía encendidas, pintadas ya el alba, las luces de los velones. Una noche, después de mucho beber y marearse con tufos de tabaco frío dejados por sus amigos, Marcial tuvo la sensación extraña de que los relojes de la casa daban las 5, luego las 4:30, luego las 4, luego las 3:30. Eran como la percepción remota de otras posibilidades, como cuando se piensa en enervamiento de vigilia que puede andarse sobre el cielo raso con el piso por cielo raso, entre muebles firmemente asentados entre las vigas del techo. Fue una impresión fugaz que no dejó la menor huella en su espíritu, poco llevado ahora a la meditación. Y hubo un gran sarao en el salón de música el día que alcanzó la minoría de edad. Estaba alegre al pensar que su firma había dejado de tener un valor legal y que los registros y escribanías con sus polillas se borraban de su mundo. Llegaba el punto en que los tribunales dejaban de ser temibles para quienes tenían una carne desestimada por los códigos. Luego de chisparse con vinos generosos, los jóvenes descolgaron de la pared una guitarra incrustada de nácar, un salterio y un serpentón. Alguien dio cuerda al reloj que tocaba la tirolesa de las vacas y la balada de los lagos de Escocia. Otro invocó un cuerno de caza que dormía, enroscado en su cobre, sobre los fieltros encarnados de vitrina, al lado de la flauta traversa traída de Aranjuez. Marcial, que estaba requebrando atrevidamente a la de Campo Florido, se sumó al guirigay, buscando en el teclado, sobre bajos falsos, la melodía de Tripli Trapa. Y subieron todos al desván, de pronto, recordando que allá, bajo vigas que iban recobrando el repelo, se guardaban los trajes y libreas de la casa de capellanías. En entrepaños escarchados de alcanfor descansaban los vestidos de corte, un espadín de embajador, varias guerras emplastronados, el manto de un príncipe de iglesia y largas cascas con botones de damasco y difuminos de humedad en los pliegues. Matizáronse las penumbras con cintas de amaranto, mariñaques amarillos, túnicas marchitas y flores de terciopelo. Un traje de chispero con redecilla de borlas, nació una mascarada de carnaval, levantó aplausos. La de Campo Florido redondeó los hombros empolvados bajo un rebozo de color de carne criolla, que sirviera a cierta abuela, en noche de grandes decisiones familiares, para avivar los amansados fuegos de un rico síndico de clarisas. Disfrazados regresaron los jóvenes al salón de música, tocado con un tricornio de regidor. Marcial pegó 3 bastonazos en el piso y se dio comienzo a la danza de vals, que las madres hallaban terriblemente impropio de señoritas, con eso de dejarse enlazar por la cintura, recibiendo manos de hombre sobre las ballenas del corset, que todas se habían hecho según el reciente patrón de El Jardín de las Modas. Las puertas se oscurecieron de fámulas, cuadrerizos, sirvientes, que venían de sus lejanas dependencias y de los entresuelos sofocantes para admirarse ante fiesta de tanto alboroto. Luego se jugó a la gallina ciega y al escondite. Marcial, oculto con la de Campo Florido detrás de un biombo chino, le estampó un beso en la nuca, recibiendo en respuesta un pañuelo perfumado cuyos encajes de Bruselas guardaban suaves tibiezas de escote. Y cuando las muchachas se alejaron en las luces del crepúsculo hacia las atalayas y torreones que se pintaban en gris negro sobre el mar, las mozas fueron a la casa de baile, donde tan sabrosamente se contorneaban las muletas de grandes aljorcas, sin perder nunca, así fuera de movida una guaracha, sus zapatillas de alto tacón. Y como se estaban en carnavales, los del cabildo Orará Tres Ojos levantaban un trueno de tambores tras de la pared medianera, en un patio sembrado de granados. Subidos en mesas y taburetes, Marcial y sus amigos alabaron el garbo de una negra de pasas entre canas que volvía a ser hermosa, casi deseable, cuando miraba por sobre el hombro, bailando con alto mohín de reto. Capítulo 7. Las visitas de don Ambundillo, notario y albacea de la familia, eran más frecuentes. Se sentaba gravemente a la cabecera de la cama de Marcial, dejando caer al suelo su bastón de ácana para despertarlo antes del tiempo. Al abrirse los ojos, tropezaban con una levita de alpaca,
cubierta de caspa, cuyas mangas lustrosas recogían títulos y rentas. Al fin, solo quedó una pensión razonable, calculada para poner coto a toda la locura. Fue entonces cuando Marcial quiso ingresar en el Real Seminario de San Carlos. Después de mediocres exámenes, frecuentó los claustros, comprendiendo cada vez menos las explicaciones de los dómines. El mundo de las ideas se iba despoblando. Lo que había sido al principio una ecuménica asamblea de peplos, jubones, golas y pelucas, controversistas y ergotantes, cobraba la inmovilidad de un museo de figuras de cera. Marcial se contentaba ahora con una exposición escolástica de los sistemas aceptados por bueno o lo que se dijera en cualquier texto: león, avestruz, ballena, jaguar. Leíase sobre los grabados en cobre de la historia natural, del mismo modo Aristóteles, Santo Tomás, Bacón, Descartes. Encabezaban páginas negras en que se catalogaban aburridamente las interpretaciones del universo, al margen de una capitular espesa. Poco a poco, Marcial dejó de estudiarlas, encontrándose librado de un gran peso. Su mente se hizo alegre y ligera, admitiendo tan solo un concepto instintivo de las cosas. ¿Para qué pensar en el prisma cuando la luz clara de invierno daba mayores detalles a las fortalezas del puerto? Una amenaza que cae del árbol solo es incitación para los dientes. Un pie en una bañera no pasa de ser un pie en una bañera. El día que abandonó el seminario, olvidó los libros. El ñomón recobró su categoría de duende. El espectro fue sinónimo de fantasma. El octandro era bicho acorazado, con púas en el lomo. Varias veces, andando pronto y quieto el corazón, ha habido de visitar a las mujeres que cuchicheaban, detrás de puertas azules, al pie de las murallas. El recuerdo de la que llevaba zapatillas bordadas y hojas de albahaca en la oreja lo perseguía en tardes de calor, como un dolor de muelas. Pero, un día la cólera y las amenazas de un confesor le hicieron llorar de espanto. Cayó por última vez en las sábanas del infierno, renunciando para siempre a sus rodeos por calles poco concurridas, a sus cobardías de última hora que le hacían regresar con rabia a su casa, luego de dejar a sus espaldas cierta cera rajada, señal, cuando andaba con la vista baja, de la media vuelta que debía darse por hallar el umbral de los perfumes. Ahora vivía su crisis mística, poblada de detentes, corderos pascuales, palomas de porcelana, vírgenes de manto azul celeste, estrellas de papel dorado, reyes magos, ángeles con alas de cisne, el asno, el buey y un terrible San Dionisio que se le aparecía en sueños. Con un gran vacío entre los hombros y el andar vacilante de quien busca un objeto perdido, tropezaba con la cama y Marcial despertaba sobresaltado, echando mano al rosario de cuentas sordas. Las mechas, en sus pocillos de aceite, daban luz triste a imágenes que recobraban su color primero. Capítulo 8. Los muebles crecían, se hacían más difícil sostener los antebrazos sobre el borde de la mesa del comedor. Los armarios de cornisas labradas se ensanchaban el frontis. Alargando el torso, los moros de la escalera acercaban sus antorchas a los balaustres del rellano. Las butacas eran más hondas y los sillones de mecedora tenían tendencia a irse por atrás. No había ya que doblar las piernas al recostarse en el fondo de la bañadera con anillos de mármol. Una mañana en la que leía un libro licencioso, Marcial tuvo ganas súbitamente de jugar con los soldados de plomo que dormían en sus cajas de madera. Volvió a ocultar el tomo bajo la cofanía del lavabo y abrió una gaveta sellada por las telarañas. La mesa de estudio era demasiado exigua para dar cabida a tanta gente. Por ello, Marcial se sentó en el piso. Dispuso los granaderos por filas de 8, luego los oficiales a caballo, rodeando el abanderado. Detrás los artilleros con sus cañones, escobillones y botafuegos. Cerrando la marcha, pífanos y timbales con escolta de redoblantes. Los morteros estaban dotados de un resorte que permitía lanzar bolas de vidrio a más de 1 metro de distancia. Pum, pum, pum. Caían caballos, caían abanderados, caían tambores. Hubo de ser llamado 3 veces por el negro Eligio para decidirse a lavarse las manos y bajar al comedor. Desde ese día, Marcial conservó el hábito de sentarse en el enlosado. Cuando percibió las ventajas de esa costumbre, se sorprendió por no haberlo pensado antes. Afecta al terciopelo de los cojines, las personas mayores sudan demasiado. Algunos huelen a notario, como Don Abundio, por no conocer, con el cuerpo echado, la frialdad del mármol en todo tiempo. Solo desde el suelo pueden abarcarse totalmente los ángulos y perspectivas de una habitación. Hay bellezas de la madera, misteriosos caminos de insectos, rincones de sombra que se ignoran a la altura del hombro. Cuando llovía, Marcial se ocultaba debajo del clavicordio. Cada trueno hacía temblar la caja de resonancia, poniendo todas las notas a cantar. Del cielo caían los rayos para construir aquella bóveda de calderones órgano, pinar al viento, mandolina de grillos. Capítulo 9.
Aquella mañana lo encerraron en su cuarto. Oyó murmullos en toda la casa y el almuerzo que le sirvieron fue demasiado suculento para un día de semana. Había 6 pasteles de la confitería de la Alameda, cuando solo 2 podían comerse los domingos después de misa. Se entretuvo mirando estampas de viaje hasta que el abejo creciente, entrando por debajo de las puertas, le hizo mirar entre persianas. Llegaban hombres vestidos de negro portando una caja con agarraderas de bronce. Tuvo ganas de llorar, pero en ese momento apareció el calacero Melchor, luciendo sonrisa de dientes en lo alto de sus botas sonoras. Comenzaron a jugar al ajedrez. Melchor era el caballo, él era el rey. Tomando las losas del piso por tablero, podía avanzar de una en una, mientras Melchor debía saltar uno de frente y 2 de lado, o viceversa. El juego se prolongó hasta más allá del crepúsculo, cuando pasaron los bomberos del comercio. Al levantarse fue a besar la mano de su padre, que yacía en su cama de enfermo. El marqués se sentía mejor y habló a su hijo con el empaque y los ejemplos usuales. Los sí padre y los no padre se encajaban entre cuenta y cuenta del rosario de preguntas, como la respuesta del ayudante en una misa. Marcial respetaba al marqués, pero era por razones que nadie hubiera acertado a suponer. Lo respetaba porque era de elevada estatura y saya, en noches de baile, con el pecho rutilante con decoraciones, porque le envidiaba el sable y los entorchados de oficial de milicias, porque en Pascuas había comido un pavo entero relleno de almendras y pasas, ganando una apuesta, porque cierta vez, sin duda con el ánimo de azotarla, agarró a una de las mulatas que barrían las rotondas, llevándola en brazos a su habitación. Marcial ocultó detrás de una cortina, la vio salir poco después, llorosa y desabrochada, alegrándose del castigo, pues era la que siempre vaciaba las fuentes de compota de vueltas de la alacena. El padre era un ser terrible y magnánimo, al que debla amarse después de Dios. Para Marcial era más Dios que Dios, porque sus dones eran cotidianos y tangibles, pero prefería el Dios del cielo porque fastidiaba menos. Capítulo 10. Cuando los muebles crecieron un poco más y Marcial supo como nadie lo que había debajo de las camas, armarios y vargueños, ocultó a todos un gran secreto. La vida no tenía encanto fuera de la presencia del calesero Melchor. Ni Dios, ni su padre, ni el obispo dorado en las procesiones del Corpus eran tan importantes como Melchor. Melchor venía de muy lejos, era nieto de príncipes vencidos. En su reino había elefantes, hipopótamos, tigres y jirafas. Ahí los hombres no trabajaban como don Abundio, en habitaciones oscuras llenas de legajos. Vivían de ser más astutos que los animales. Uno de ellos sacó el gran cocodrilo del lago azul, ensartándolo con una pica oculta en los cuerpos apretados de 12 ocas asadas. Melchor sabía canciones fáciles de aprender porque las palabras no tenían significado y se repetían mucho. Robaba dulces en las cocinas, se escapaba de noche por las puertas de los cuadrerizos y cierta vez había apedreado a los de la Guardia Civil, desapareciendo luego en las sombras de la calle de la Amargura. En días de lluvia, sus botas se ponían a secar junto al fogón de la cocina. Marcial hubiese querido tener pies que llenaran tales botas. La derecha se llamaba Calambín, la izquierda Calambán.
aquel hombre que dominaba los caballos herreros con solo encajarles 2 dedos en los belfos, aquel señor de terciopelos y espuelas, que lucía chisteras tan altas, sabían también los frescos que era un suelo de mármol en verano, y ocultado debajo de los muebles una fruta o un pastel arrebatados a las bandejas destinadas al gran salón. Marcial y Melchor tenían en común un depósito secreto de grajeas y almendras que llamaban el uri-uri-ura, con entendidas carcajadas. Ambos habían explorado la casa de arriba abajo, siendo los únicos en saber que existía un pequeño sótano lleno de frascos holandeses debajo de las cuadras, y que en desván inútil, encima de los cuartos de criadas, 12 mariposas polvorientas acababan de perder las alas en caja de cristales rotos. Capítulo 11. Cuando Marcel adquirió el hábito de romper cosas, olvidó a Melchor para acercarse a los perros. Había varios en la casa: el atigrado grande, el podenco que arrastraba las tetas, el galgo, demasiado viejo para jugar, el lanudo, que los demás perseguían en épocas determinadas, y que las camareras tenían que encerrar. Marcel prefería a Canelo, porque sacaba zapatos de las habitaciones y desenterraba los rosales del patio. Siempre negro de carbono cubierto de tierra roja, devoraba la comida de los demás, chillaba sin motivo y ocultaba huesos robados del pie de la fuente. De vez en cuando también vaciaba un huevo acabado de poner, arrojando la gallina al aire con brusco palancazo del hocico. Todos daban de patadas al Canelo, pero Marcel se enfermaba cuando se lo olvidaban, y el perro volvía triunfante, moviendo la cola después de haber sido abandonado más allá de la casa de beneficencia, recobrando un puesto que los demás, con sus habilidades en la caza o desvelos en la guardia, nunca ocuparían. Canelo y Marcial orinaban juntos. A veces escogían la alfombra persa del salón para dibujar en su lana formas de nubes pardas que se ensanchaban lentamente. Eso costaba castigo de cintarazos. Pero los cintarazos no dolían tanto como creían las personas mayores. Resultaban, en cambio, pretexto admirable para armar concertantes aullidos y provocar la compasión de los vecinos. Cuando la visca del tejadillo calificaba a su padre de bárbaro, Marcial miraba a Canelo, riendo con los ojos, lloraban un poco más, para ganarse un bizcocho y todo quedaba olvidado. Ambos comían tierra, se revolcaban en el sol, bebían en la fuente de los peces, buscaban sombra y perfume al pie de las albahacas. En horas de calor, los canteros húmedos se llenaban de gente. Ahí estaba la gansa gris, con bolsa colgante entre las patas zambas, el gallo viejo del culo pelado, la lagartija que decía uri-ura, sacándose del cuello una corbata rosada, el triste jugo nacido en ciudad sin hembras, el ratón que tapiaba su agujero con una semilla de carey. Un día señalaron el perro Marcial. ¡Guau, guau!, dijo. Hablaba su propio idioma, había logrado la suprema libertad. Ya quería alcanzar con sus manos objetos que estaban fuera del alcance de sus manos. Capítulo 12. Hambre, sed, calor, dolor, frío. Apenas Marcial redujo su percepción a la de estas realidades esenciales, renunció a la luz que ya le era accesoría, ignorando su nombre, retirando el autismo con su sal desagradable, no quiso ya el olfato ni el oído, ni siquiera la vista. Sus manos rozaban formas placenteras. Era un ser totalmente sensible y táctil. El universo le entraba por todos los poros. Entonces cerró los ojos, que solo divisaban gigantes nebulosos, y penetró en un cuerpo caliente, húmedo, lleno de tinieblas, que moría. El cuerpo, al sentirlo rebosado con su propia sustancia, resbaló hacia la vida. Pero ahora el tiempo corrió más pronto, adelgazando sus últimas horas, los minutos sonaban aglizando de naipes bajo el pulgar del jugador. Las aves volvieron al huevo en torbellino de plumas, los peces cuajaron la hueva, dejando una nevada de escamas en el fondo del estanque. Las palmas doblaron las pencas, desapareciendo en la tierra como abanicos cerrados. Los tallos sorbían sus hojas y el suelo tiraba de todo lo que le perteneciera. El trueno retumbaba en los corredores, crecían pelos en la gamuza de los guantes, las mantas de lana se destejían, redondeando el vellón de los carneros. Los armarios, los vargueños, las camas, los crucifijos, las mesas, las persianas salieron volando en la noche, buscando sus antiguas raíces al pie de las selvas. Todo lo que tuviera clavos se desmoronaba. Un bergantín anclado, no se sabía dónde, llevó presurosamente a Italia los mármoles del piso y de la fuente. Capítulo 3. Cuando los obreros vinieron con el guía para proseguir la demolición, encontraron el trabajo acabado. Alguien se había llevado la estatua de Ceres, vendida a la víspera a un anticuario. Después de quejarse al sindicato, los hombres fueron a sentarse en los bancos de un parque municipal.
Uno recordó entonces la historia muy difuminada de una marquesa de capellanías, ahogada en tarde de mayo entre las malangas de Almendares. Pero nadie prestaba atención al relato, porque el sol viajaba de oriente a occidente, y las horas que crecen a la derecha de los relojes deben alargarse por la pereza, ya que son las que más, seguramente, llevan a la muerte. Bueno, terminando de leer la novela, podemos empezar a hablar de Alejo Carpentier, ¿no? Fue uno de los autores del boom de la literatura, que fue básicamente un movimiento cultural y literario que se dio en América Latina, en la época de los años 60. En esta época se dieron a conocer autores como Julio Cortázar, y Gabriel García Márquez, que curiosamente se inspiró en Alejo Carpentier, al igual que muchos otros escritores. Bueno, se sabe que él nace en Suiza, ¿no? Y automáticamente se van a vivir a Cuba junto a su familia, donde pasa la mayoría de su niñez, que es donde saca la idea para escribir sus historias. Y luego es exiliado por pertenecer a un grupo comunista durante la época de la dictadura de Machado. Estamos hablando de los años 20 todavía. O sea, es un autor bastante viejo, que bueno, se ve reflejado en su escritura, no sé. Sí, en cuanto a su escritura, Alejo Carpentier fue de los primeros en usar el realismo mágico, ya que para él fundamentaba que no era suficiente el realismo para mostrar al mundo lo complejo que era el continente americano, por lo que recurría a lo fantástico y lo mítico. Bueno, si hablamos específicamente de su participación en la política, podemos hablar de su implicación en la abortada Revolución de Veteranos y Patriotas en 1923. Aunque los grupos a los que se afiliaba no fueran específicamente partidistas, sino más bien unidos por el arte, estos no carecían de objetivos políticos y desarrollaron una labor de lucha contra la dictadura de Gerardo Machado, ascendido en 1925, y contra el capitalismo estadounidense. Luego se adhirió al Manifiesto Minorista, firma por la cual sería encarcelado durante 7 meses bajo acusaciones de profesar ideas comunistas. Durante ese tiempo en prisión redactó la primera versión de su novela El Cuellán Bao. Ya en libertad condicional, en marzo de 1928 acudió a un congreso de periodistas en La Habana, en donde conoció al poeta francés Robert Desnos, quien le ayudó a huir del régimen machadista, entregándole su pasaporte y sus acreditaciones y ayudándole a embarcarse en un buque con dirección a Francia. Respecto a su primera obra, ya se pudo ver su estilo de escritura. En esa obra se presenta el tema de la cultura afrocubana. Se critica la política de la dependencia de Cuba bajo los Estados Unidos, y las fotos en el libro hacen que la obra se vea como antropológica y no pura ficción. Bueno, ya de vuelta a la obra, ¿qué opinan ustedes respecto a su técnica narrativa, cómo él va a la inversa con esta historia? O sea, ¿qué piensan? La técnica narrativa inversa, a mi parecer, está bien aplicada y al ser un recurso poco frecuente destaca sobre las otras obras y me llamó la atención. La narrativa inversa es una forma creativa de presentar una historia. Puede generar intriga y mantener la atención del lector, ya que se crea un misterio sobre cómo se llegó al punto de partida. Claro, o sea, a mí se me hizo confuso. O sea, me gusta. Sí, yo como opino lo mismo. Es original, pero a la vez original es confusa. Debido a que tiene, como mencionamos al principio, un lenguaje sí, una manera de expresarse bastante retorcido, rebuscada, la cual... complicada. Claro, o sea, que se puede notar que repentinamente nos trabamos y esas cosas. O sea, palabras que son muy... claro, de la es muy cultura difícil cubana. entenderlo a la primera para gente que no lee. Claro, no está acostumbrada. Alguien que no está tan enriquecido en cuanto a la lectura puede ser un poco más... Más bien a la lectura latinoamericana en general. Claro. Porque un lector de esta época no encuentra ni en pedo las palabras que se usan en ese libro. No sé, yo por ejemplo leo pura ciencia ficción, no te voy a escuchar nunca. Claro, hay varias palabras que muy pocos saben. Claro, yo tuve que usar un diccionario para leer. Sí, claro. No tenía que pararte a buscar. Claro. Y sí, eso es lo más complicado, me parece.
¿Cuál fue su impresión general del libro y cómo lo hizo sentir? En mi opinión, el cuento general me hizo sentir nostalgia, ya que a medida que avanzaba en la lectura me acordaba de algunos momentos que tuve en la infancia, ¿no? Y aparte de esto, algo que no me esperaba que me generara este cuento fue el replantearme el miedo a la muerte, ya que me recordó que no siempre he estado en este mundo y que la mayor parte del tiempo no ha transcurrido sin mi presencia. Quizá a algunos no nos llamó tanto la atención debido a que no leemos generalmente este tipo de libros, sino más nos dedicamos o nos gusta una lectura más relacionada con el misterio, lo policial y en mayor medida los libros de ciencia ficción como por ejemplo Crónicas Marcianas. Claro, sí, yo ese libro me encanta, pero en general sí, a mí también del libro, este libro me dio una impresión así, bueno, me gustó, o sea, me encanta la manera con la que el tipo va al pasado, cómo lo representa, si es con el reloj, por ejemplo, cómo su firma pierde poder porque ya no es mayor de edad, sino que el padre es el que firma documentos, testimonio. Y también me dio cierta nostalgia y me gustó ver cómo cada vez, a medida que él se iba haciendo más joven, ibas viendo sus experiencias ya como adolescente, que tenía capaz un amor, o cómo se iba haciendo más chico, que tenía su perro. Todo ese tipo de cosas me gustaron, me llamaron la atención. Sí, a mí me llamó mucho la atención, ya que no es un tipo de lectura que hago habitualmente, pero me pareció muy interesante, en especial la técnica narrativa. Bueno, para cerrar esta sección, me gustaría leer algo que escribí a la hora de cuando terminé el libro, ¿no? Que dice: nos da miedo la muerte porque nos aterra la idea de dejar de existir, pero olvidamos que en realidad lo normal es que no existamos. El cuento me hizo darme cuenta del parecido entre la muerte y el nacer. En uno dejamos de existir y en el otro comenzamos a existir. Viéndolo de esta manera no resulta complicado creer que ambos están relacionados o conectados de alguna forma. La vida de uno en comparación a la inmensidad del universo es sin duda algo muy fugaz. Bueno, ya para finalizar, me gustaría preguntarles si ustedes le recomendarían el libro a otra persona. Y bueno, yo sí, dependiendo, como dijo mi compañero Fabio anteriormente, dependiendo de la persona. Yo no se lo recomendaría a alguien que le gusta, yo que sé, misterio, ciencia ficción. Pero, por ejemplo, sí se lo recomendé a mi mamá, que le gusta todo lo que es la literatura latinoamericana. De hecho, lo último que le regalé para su cumpleaños fue un libro de Gabriel García Márquez, que es uno de sus autores favoritos, y le gustó este texto. Sí, yo opino lo mismo. Mi vieja ni siquiera se lo tuve que recomendar, simplemente me vio leyéndolo y le llamó la atención y se lo leyó y le encantó. Justamente lo mencioné anteriormente, es un libro que yo recomiendo a personas que están metidas en el mundo, ¿verdad? Es decir, que leen y que tienen años. Por ejemplo, a un mundo o a una edad más infantil, no sería quizás un libro tan recomendable debido a que es un vocabulario muy técnico, el cual la mayoría de los niños no lograría entender. En mi opinión, es un texto bastante recomendable para iniciarse dentro de la literatura latinoamericana y enriquecerse de la cultura cubana. Y bueno, este ha sido todo el podcast. La verdad que ha sido un gusto y un placer haber realizado este proyecto junto con mis compañeros. Esperamos que les guste y nos vemos la próxima clase, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. A continuación vamos a leer y comentar el texto de La Santa de Gabriel García Márquez. Somos Juan Cruz Yáñez, Pablo Ceballos, Agustín Miranda y Giancara Pinto de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento. La Santa, Gabriel García Márquez. 22 años después volví a ver a Margarito Duarte. Apareció de pronto en una de las callecitas secretas del Trastevere, y me costó mucho trabajo reconocerlo a primera vista por su castellano difícil y su buen talante de romano antiguo. Tenía el cabello blanco y escaso, y no le quedaban rastros de la conducta lúgubre y las ropas funerarias del letrado andino con que había venido a Roma por primera vez. Pero en el curso de la conversación fui rescatándolo poco a poco de las pérdidas de sus años y volví a verlo como era, sigiloso, imprevisible y de una tenacidad de picapedrero. Antes de la segunda taza de café en uno de nuestros bares de otros tiempos, me atreví a hacerle la pregunta que me carcomía por dentro. Ahí está la Santa, me contestó, esperando.
Solo el tenor de Rafael Rivero Silva y yo podíamos entender la tremenda carga humana de su respuesta. Conocíamos tanto su drama que durante años pensé que Margarito Duarte era el personaje en busca del autor de que novelistas esperábamos durante toda una vida. Y si nunca dejé que me encontrara fue porque el final de su historia me parecía inimaginable. Había venido a Roma en aquella primavera radiante en que Pío XII padeció una crisis de hipo que ni de las buenas ni de las malas artes de médicos y hechiceros habían logrado remediar. Salía por primera vez de su escarpada aldea Tolima, en los Andes colombianos, y se le notaba hasta en el modo de dormir. Se presentó una mañana en nuestro consulado con la maleta de pino lustrado que por la forma y el tamaño parecía el estuche de un violonchelo, y le planteó al cónsul el motivo sorprendente de su viaje. El cónsul llamó entonces por el teléfono al tenor Rafael Rivero Silva, su compatriota, para que le consiguiera un cuarto en la pensión donde ambos vivíamos. Así lo conocí. Margarito Duarte no había pasado de la escuela primaria, pero su vocación por las bellas letras le había permitido una formación más amplia con la lectura apasionada de cuanto material impreso encontraba a su alcance. A los 18 años, siendo el escribano del municipio, se casó con una bella muchacha que murió poco después en el parto de la primera hija. Esta, más bella aún que la madre, murió de fiebre esencial a los 7 años. Pero la verdadera historia de Margarito Duarte había empezado 6 meses antes de su llegada a Roma, cuando hubo de mudar el cementerio de su pueblo para construir una represa. Como todos los habitantes de la región, Margarito desenterró los huesos de sus muertos para llevarlos al cementerio nuevo. La esposa era polvo. En la tumba contigua, por el contrario, la niña seguía intacta después de 11 años. Tanto que cuando destaparon la caja se sintió el vaho de las rosas frescas con las que habían enterrado. Lo más asombroso, sin embargo, era que el cuerpo carecía de peso. Centenares de curiosos atraídos por el claror del milagro desbordaron la aldea. No había duda. La incorruptibilidad del cuerpo era un síntoma inequívoco de la santidad. Y hasta el obispo de la diócesis estuvo de acuerdo en que semejante prodigio al veredicto del Vaticano. De modo que se hizo una colecta pública para que el Margarito Duarte viajara a Roma, a batallar por una causa que ya no era solo suya, ni del ámbito estrecho de su aldea, sino un asunto de la nación. Mientras nos contaba su historia en la pensión del apacible barrio Parioli, Margarito Duarte quitó el candado y abrió la tapa del baúl primoroso. Fue así como el tenor Rivero Silva y yo participamos del milagro. No parecía una momia marchita como las que se ven en tantos museos del mundo, sino una niña vestida de novia que siguiera dormida al cabo de una larga estancia bajo la tierra. La piel era tersa y tibia, y los ojos abiertos eran diáfanos y causaban la impresión insoportable de que nos veían desde la muerte. El raso y los azares falsos de la corona no habían resistido el rigor del tiempo con tan buena salud como la piel, pero las rosas que se habían puesto en las manos permanecían vivas. El peso del estuche de piano, en efecto, siguió siendo igual cuando sacábamos el cuerpo. Margarito Duarte empezó sus gestiones al día siguiente de la llegada. Al principio con una ayuda diplomática más compasiva que eficaz. Y luego, con cuántas artimañas se le ocurrieron para sortear los incontables obstáculos del Vaticano. Fue siempre muy reservado sobre sus diligencias, pero se sabía que eran numerosas e inútiles. Hacía contacto con cuantas congregaciones religiosas y fundaciones humanitarias que encontraba a su paso, donde lo escuchaban con atención pero sin asombro, y le prometían gestiones inmediatas que nunca culminaron. La verdad es que la época no era la más propicia. Todo lo que tuviera que ver con la Santa Sede había sido postergado hasta que el Papa superara la crisis de hipo, resistente no solo a los más refinados recursos de la medicina académica, sino a toda clase de remedios mágicos que se le mandaban del mundo entero. Por fin, en el mes de julio, Pío XII se repuso y fue a sus vacaciones de verano en Castel Gandolfo. Margarito llevó la santa a la primera audiencia semanal con la esperanza de mostrársela. El Papa apareció en el patio interior, en un balcón tan bajo que Margarito pudo ver las uñas bien pulidas y alcanzó a recibir su hálito de lavanda. Pero no circuló por entre los turistas que llegaban de todo el mundo para verlo, como Margarito esperaba, sino que pronunció el mismo discurso en 6 idiomas y terminó con la bendición general. Al cabo de tantos aplazamientos, Margarito decidió afrontar las cosas en persona. Llevó a la Secretaría de Estado una carta manuscrita de 60 folios, de la cual no obtuvo respuesta. Él no había previsto
pues el funcionamiento que lo recibió con los formalismos de rigor apenas sí se dignó darle una mirada oficial a la niña muerta. Y los empleados que pasaban cerca la miraban sin ningún interés. Uno de ellos le contó que el año anterior habían recibido más de 800 cartas que solicitaban la santificación de cadáveres intactos en distintos lugares del mundo. Margarito pidió por último que se comprobara la ingravidez del cuerpo. El funcionario la comprobó, pero se negó a admitirla. Debe ser un caso de sugestión colectiva, dijo, en sus escasas horas libres y en los áridos domingos de verano. Margarito permanecía en su cuarto, encarnizado en la lectura de cualquier libro que le parecía de interés para su causa. A fines de cada mes, por iniciativa propia, escribía en un cuaderno escolar una relación minuciosa de sus gastos con su caligrafía preciosista de amanuense mayor, para rendir cuantas escritas y oportunas a los contribuyentes de su pueblo. Antes de terminar el año, conocía a los dédalos de Roma, como si hubiera nacido en ellos. Hablaba un italiano fácil y de tan pocas palabras como su castellano andino, y sabía tanto como el que más sabe sobre los procesos de canonización, pero pasó mucho más tiempo antes de que cambiara su vestido fúnebre, y el chaleco y el sombrero de magistrado, que en la Roma de la época eran propios de algunas de las sociedades secretas con fines inconfesables. Salía desde muy temprano con el estuche de la santa, y a veces regresaba tarde en la noche, exhausto y triste, pero siempre con un rescoldo de luz que le infundía los alientos nuevos para el día siguiente. Los santos viven en su tiempo propio, decía. Yo estaba en Roma por primera vez, estudiando en el Centro Experimental de Cine, y viví su calvario con una intensidad inolvidable. La pensión donde dormíamos era en realidad un apartamento moderno, a pocos pasos de Villa Borghese, cuya dueña ocupaba 2 alcobas y alquilaba a 4 estudiantes extranjeros. La llamábamos María Bella, y era guapa y temperamental, con la plenitud de su otoño, y siempre fiel a la norma sagrada de quien cada es rey absoluto de su cuarto. En realidad, lo que llevaba el peso de la vida cotidiana era su hermana mayor, la tía Antonieta, un ángel sin alas. Le trabajaba por horas durante el día y andaba por todos lados con su balde y su escoba de jerga, lustrando más allá de lo posible los mármoles de piso. Fue ella quien nos enseñó a comer los pajaritos cantores que cazaba Bartolino, su esposo, por el más hábito que le quedó de la guerra, y quien terminaría por llevarse a Margarito a vivir en su casa cuando los recursos no le alcanzaron para los precios de María Bella. Nada menos adecuado para el modo de ser de Margarito que aquella casa sin ley. Cada hora nos reservaba una novedad, hasta en la madrugada, cuando nos despertaba el rugido pavoroso del león en el zoológico de la Villa Borghese. El tenor Rivero Silva se había ganado el privilegio de los romanos que no se sintieran con sus ensayos tempraneros. Se levantaba a las 6, se daba un baño medicinal de agua helada y se arreglaba la barba y las cejas de Metistófeles. Y solo cuando ya estaba listo con la bata de cuadros escoceses, la bufanda de seda china y su agua de colonia personal, se encargaba en el cuerpo y alma a sus ejercicios de canto. Abría la ventana del cuarto, aunque las estrellas del invierno ya empezaban por calentar la voz con fraseos progresivos de grandes áreas de amor, hasta que se soltaba por... La expectativa diaria era que cuando daba el do de pecho, le contestaba el león de la Villa Borghese con un rugido de temblor de tierra. «¡Eres San Marcos reencarnado, figlio mío!», exclamaba la tía Antonieta, asombrada de veras. Solo él podía hablar con los leones. Una mañana no fue el león el que dio la réplica. El tenor inició el dueto de amor del Otelo. «Guia nella notte densas antigue ogni clamor». De pronto, desde el fondo del patio, nos llegó la respuesta en una hermosa voz de soprano. El tenor prosiguió, y las 2 voces contaron el trozo completo. Para solaz del vecindario, que abrió las ventanas para santificar
sus casas con el torrente de aquel amor irresistible. El tenor estuvo a punto de desmayarse cuando supo que su Desdémona invisible era nada más, nada menos que la gran María Caniglia. Tengo la impresión de que fue aquel episodio el que le dio un motivo válido a Margarito Duarte para integrarse a la vida de la casa. A partir de entonces se sentó con todos en la mesa común y no en la cocina como al principio, donde la tía Antonieta lo complacía casi a diario con su guiso maestro de pajaritos cantores. María Bella nos leía de sobremesa los periódicos del día para acostumbrarnos a la fonética italiana y completaba las noticias con una arbitrariedad y una gracia que nos alegraban la vida. Uno de esos días contó a propósito de la Santa que en la ciudad de Palermo había un enorme museo con los cadáveres incorruptos de hombres, mujeres y niños, e inclusive varios obispos, desenterrados en un mismo cementerio de Palermo. La noticia inquietó tanto a Margarito que no tuvo un instante de paz hasta que fuimos a Palermo. Para el basto de mirada pasó por las abrumadoras galerías de momias sin gloria para formarse el juicio de consolación. No son el mismo caso, dijo. A estos se les nota enseguida que están muertos. Después del almuerzo, Roma sucumbía en el sopor de agosto. El sol de mediodía se quedaba inmóvil en el centro del cielo, y en el silencio de las 2 de la tarde solo se oía el rumor del agua, que es la voz natural de Roma. Pero así a las 7 de la noche, las ventanas se abrían de golpe para convocar el aire fresco que empezaba a moverse, y una muchedumbre jubilosa se echaba a las calles sin ningún propósito distinto que el de vivir en medio de los petardos de la motocicleta, los gritos de los vendedores de sandía y las canciones de amor entre las flores de las terrazas. Tenor y yo no hacíamos la siesta, íbamos en su Vespa, él conduciendo y yo en la parrilla, y les llevábamos helados y chocolates a las putitas de verano que mariposeaban bajo los laureles centenarios de la Villa Borghese, en busca de turistas desvelados a pleno sol. Eran bellas, pobres, cariñosas, como la mayoría de las italianas de aquel tiempo, vestidas de organiza azul, de popilena rosada, de lino verde, y se protegían del sol con las sombrías apolilladas por las nubes de la guerra reciente. Era un placer humano estar con ellas porque soltaban por encima de las leyes del oficio y se daban el lujo de perder un buen cliente para irse con nosotros a tomar un café bien conservado en el bar de la esquina, a pasear en las carrozas de aquel por los senderos del parque, o a dolernos de los reyes destrozándonos y sus amantes trágicas que colgaban al atardecer en el galopatorio. Más de una vez le servíamos de intérpretes con algún gringo descarrilado. No fue por ellas que llevamos a Margarito Duarte a la Villa Borghese, sino para que conociera el León. Vivía en libertad en un islote desértico, circundado por un foso profundo, y tan pronto como nos divisó en la orilla, empezó a rugir con un desasosiego que sorprendió a su guardián. Los visitantes del parque acudieron sorprendidos. El tenor trató de identificarse con su do de pecho matinal, pero el león no le prestó atención. Parecía rugir hacia todos nosotros sin distinción, pero el vigilante se dio cuenta al instante de que solo rugía por Margarito. Así fue, para donde él se movía el león, y tan pronto como se escondía, dejaba de rugir. El vigilante, que era doctor en letras clásicas de la Universidad de Siena, pensó que Margarito debió estar ese día con otros leones que le habían contaminado de su olor. Aparte de esa explicación, que era inválida, no se le ocurrió otra. En todo caso, dijo, no son rugidos de guerra, sino de compasión. Sin embargo, lo que impresionó del tenor Rivero Silva no fue aquel episodio sobrenatural, sino la conmoción de Margarito cuando se detuvieron a conversar con las muchachas del parque. Lo comentó en la mesa, y unos por picardía y otros por compresión, estuvimos de acuerdo en que sería una buena obra a Margarito a resolver su soledad. Conmovida por la debilidad de nuestros corazones, María Bella se apretó la pechuga de madraza bíblica con sus manos vacías. Yo daría por caridad, dijo, si no fuera porque nunca he podido con los hombres que usan chaleco. Fue así como el tenor pasó por
la Villa Borghese a las 2 de la tarde y se llevó en ancas de su Vespa a la mariposita que pareció más propicia para darle una hora de buena compañía a Margarito Duarte. La hizo desnudarse en su alcoba, la bañó con un jabón de olor, la secó, la perfumó con su agua de colonia personal y la empolvó de cuerpo entero con su talco alcanforado para después afeitarse. De último, le pagó por el tiempo que ya llevaban y 1 hora más, y le indicó letra por letra lo que debía hacer. La bella desnuda atravesó en puntillas la casa en penumbras, como un sueño de la siesta, y dio 2 golpecitos tiernos en la alcoba del fondo. Margarito Duarte, descalzo y sin camisa, abrió la puerta. «Buonasera, giovanotto», le dijo ella con voz y modos de colegiala. «Mi manda il tenore». Margarito simió el golpe con una gran dignidad. Acabó de abrir la puerta para darle paso y ella se tendió en la cama mientras él se ponía a toda prisa la camisa y los zapatos para atenderla con su debido respeto. Luego se sentó a su lado con una silla e inició la conversación. Sorprendida, la muchacha le dijo que se diera prisa, que solo disponían de 1 hora. Él no se dio por enterado. La muchacha dijo después que de todos modos habría estado el tiempo que él hubiera querido sin cobrar de ni un céntimo, porque no podría haber estado en el mundo un hombre mejor comportado. Sin saber qué hacer mientras tanto, escudriñó el cuarto con la mirada y descubrió el estuche de madera sobre la chimenea. Preguntó si era un saxofón. Margarito no le contestó, sino que entreabrió la persiana para que entrara un poco de luz, llevó el estuche de la cama y levantó la tapa. La muchacha trató de decir algo, pero se desencajó la mandíbula. Así como nos dijo después: «Mi sí geló il culo». Escapó despavorida, pero se equivocó de sentido en el corredor y se encontró a la tía Antonieta que iba a poner una bombilla nueva en la lámpara de mi cuarto. Fue tal el susto de ambas que la muchacha no se atrevió a salir del cuarto del tenor hasta muy entrada de la noche. La tía Antonieta no supo nunca qué pasó. Entró en mi cuarto tan asustada que no conseguía atornillar la bombilla de la lámpara por el temblor de las manos. Le pregunté qué sucedía. «Es que en esta casa espantan», me dijo. Y ahora a pleno día. Me contó con gran convicción que, durante la guerra, un oficial alemán degolló a su amante en el cuarto que ocupaba el tenor. Muchas veces, mientras andaba en sus oficios, la tía Antonieta había visto la aparición de la bella asesinada recogiendo sus pasos por los corredores. «Acabo de verla caminando en pelota por el corredor», dijo. Era idéntica. La ciudad recobró su rutina de otoño, las terrazas floridas del verano se cerraron con los primeros vientos y el tenor y yo volvimos a la tractoría del Trastevere, donde solíamos cenar con los alumnos de canto del conde Carlo Calcagni y algunos compañeros míos de la escuela de cine. Entre estos últimos, el más asiduo era Lakis, un griego inteligente y simpático, cuyo único tropiezo eran sus discursos adormecedores sobre la injusticia social. Por fortuna, los tenores y los sopranos lograban casi siempre derrotarlo con trozos de ópera cantados a toda voz, que sin embargo no molestaban a nadie aún después de la medianoche. Al contrario, algunos trasnochadores de pasos se sumaban al coro y en el vecindario se abrían ventanas para aplaudir. Una noche, mientras cantábamos, Margarito entró en puntillas para no interrumpirnos. Llevaba el estuche de pino que no había tenido tiempo de dejar en la pensión después de mostrarle a Santa el párroco de San Juan de Letrán, cuya influencia entre la sagrada congregación de rito era de dominio público. Alcancé a ver de soslayo que lo puso debajo de la mesa apartada y se sentó mientras terminábamos de cantar. Como siempre ocurría al filo de la medianoche, reunimos varias mesas cuando la tractoría empezó a desocuparse y quedamos todos los que cantaban, los que hablábamos de cine y los amigos de todos, y entre ellos Margarito Duarte, que ya era conocido como el colombiano silencioso y triste, del cual nadie sabía nada. Lakis, intrigado, le preguntó si tocaba el violonchelo. Yo me sobrecogí con lo que me parecía una indiscreción difícil de sortear. El tenor, tan incómodo como yo, no logró remendar la situación. Margarito fue el único que tomó la pregunta con total naturalidad. «No es un violonchelo», dijo, «es la Santa». Puso la caja sobre la mesa, abrió el candado y levantó la tapa. Una ráfaga de estupor estremeció el restaurante. Los otros
clientes, los meseros y por último la gente de la cocina con sus delantales ensangrentados, se congregaron atónitos a contemplar el prodigio. Algunos se persignaron. Una de las cocineras se arrodilló con las manos juntas, presa de un temblor de fiebre y rezó en silencio. Sin embargo, pasada la conmoción inicial, nos enredamos en una discusión sobre la insuficiencia de la santidad en nuestros tiempos. Lakis, por supuesto, fue el más radical. Lo único que quedó claro al final fue su idea de hacer una película crítica con el tema de la santa. Estoy seguro, dijo, que el viejo Cesare no dejaría escapar este tema. Se refería a Cesare Sabatini, nuestro maestro de argumento y guión, uno de los grandes de la historia del cine y el único que mantenía con nosotros una relación personal al margen de la escuela. Trataba de enseñarnos no solo el oficio, sino una manera distinta de ver la vida. Era una máquina de pensar argumentos. Le salían a borbotones casi contra su voluntad, y con tanta prisa que siempre le hacía falta la ayuda de alguien para pensarlos en voz alta y atraparlos al vuelo. Solo que al terminarlos se le caían los ánimos. Lástima que haya que filmarlo, decía, pues pensaba que en la pantalla perdería mucho de su magia original. Conservaba las ideas en tarjetas ordenadas por temas y prendidas con alfileres en los muros, y tenía tantas que ocupaban una alcoba de su casa. El sábado siguiente fuimos a verlo con Margarito Duarte. Era tan goloso de la vida que lo encontramos en la puerta de su casa de la calle Angela Merisi, ardiendo de ansiedad por la idea que le habíamos anunciado por teléfono. Ni siquiera nos saludó con la amabilidad de costumbre, sino que llevó a Margarito a una mesa preparada y él mismo abrió el estuche. Entonces, ocurrió lo que menos imaginábamos. En vez de enloquecerse, como era previsible, sufrió una especie de parálisis mental. «Amasa», murmuró espantado. Miró a la santa en silencio y por 2 o 3 minutos cerró la caja él mismo y sin decir nada condujo a Margarito hacia la puerta, como a un niño que diera sus primeros pasos. Lo despidió con unas palmaditas de espalda. «Gracias, hijo, muchas gracias», le dijo, «y que Dios te acompañe en tu lucha». Cuando cerró la puerta se volvió hacia nosotros y nos dio su veredicto. «No sirve para el cine», dijo, «nadie lo creería». Esa lección sorprendente nos acompañó en el tranvía de regreso. Si él lo decía, no había ni que pensarlo, la historia no servía. Sin embargo, María Bella nos recibió con el recado urgente de que Sabatini nos esperaba esa misma noche, pero sin Margarito. Lo encontramos en uno de sus momentos estelares. Lakis había llevado a 2 o 3 condiscípulos, pero él ni siquiera pareció verlos cuando abrió la puerta. «Ya lo tengo», gritó. La película será un cañonazo si Margarito hace el milagro de resucitar a la niña. ¿En la película o en la vida?, le pregunté. Él reprimió la contrariedad. «No seas tonto», me dijo. Pero enseguida le vimos en los ojos un destello de una idea irresistible. «A no ser que sea capaz de resucitar en la vida real», dijo y reflexionó en serio. «Debería probar». Fue solo una tentación instantánea, antes de retomar el hilo. Empezó a pasearse por la casa como un loco feliz, gesticulando a manotadas y recitando de la película a grandes voces. Lo escuchamos deslumbrados, con la impresión de que estábamos viendo las imágenes como pájaros fosforescentes que se escapaban en tropel y volaban enloquecidos por toda la casa. Una noche, dijo, cuando ya han muerto como 20 papas que no le recibieron, Margarito entra a su casa, cansado y viejo, y abre la caja. Le acaricia la cara a la muertecita y le dice con toda la ternura del mundo: «Por el amor de tu padre, hijita, levántate y anda». Nos miró a todos y remató con su gesto triunfal. Y la niña se levanta. Algo esperaba de nosotros, pero estábamos tan perplejos que no encontrábamos qué decir salvo Lakis, el griego, que levantó el dedo, como en la escuela, para pedir la palabra. «Mi problema es que no lo creo», dijo. Y ante nuestra sorpresa, se dirigió directo a Sabatini. «Perdóname, maestro, pero no lo creo». Entonces Sabatini se quedó atónito. «¿Y por qué no?». «¿Qué sé yo?», dijo Lakis angustiado. «Es que no puede ser». «Amasa», gritó entonces el maestro, con un estruendo que debió oírse en el barrio entero. Eso es lo que más me jode de los stalinistas, que no creen en la realidad. Siguiente, según él mismo me contó, Margarito llevó a la santa Castel Gandolfo por si se le daba la ocasión de mostrarla. En una audiencia de unos 200 peregrinos de América Latina, alcanzó a contar la historia. Entre empujones y codazos, al benévolo Juan
23. Pero no pudo mostrarle a la niña porque debió dejarla a la entrada. Junto con los morrales de otros peregrinos, en previsión a un atentado, el Papa lo escuchó con tanta atención como le fue posible entre la muchedumbre, y le dio en la mejilla una palmadita de aliento. «Bravo, figlio mío», le dijo, «Dios premiará tu perseverancia». Sin embargo, cuando de veras se sintió en vísperas de realizar su sueño fue durante el reinado fugaz del sonriente Albino Luciani. Un pariente de este, impresionado por la historia de Margarito, le prometió su mediación. Nadie le hizo caso, pero 2 días después, mientras almorzaban, alguien llamó a la pensión con un mensaje rápido y simple para Margarito. No debía moverse de Roma, pues antes del jueves sería llamado al Vaticano para una audiencia privada. Nunca se supo si fue una broma. Margarito creía que no, y se mantuvo alerta. Si tenía que ir al baño lo anunciaba en voz alta: «Voy al baño». María Bella, siempre graciosa en los primeros albores de la vejez, soltaba su carcajada de mujer libre. «Ya lo sabemos, Margarito», gritaba, «por si te llamaba el Papa». La semana siguiente, 2 días antes del enunciado, Margarito se derrumbó ante el titular del periódico que deslizaron por debajo de la puerta. «Morto il Papa». Por un instante lo sostuvo en vilo la ilusión de que era un periódico atrasado. No sería fácil querer que muriera un papa cada mes. Pero así fue. El sonriente Albino Luciani, elegido 33 días antes, había amanecido muerto en su cama. Volví a Roma, 22 años después de conocer a Margarito Duarte, y tal vez no hubiera pensado en él si no lo hubiera encontrado por casualidad. Yo estaba demasiado oprimido por los estragos del tiempo para pensar en nadie. Caía sin cesar una llovizna boba como el caldo tibio. La luz de diamante de otros tiempos se había vuelto turbia. Y los lugares que habían sido míos y sustentaban mis nostalgias eran otros y ajenos. La casa donde estuvo la pensión seguía siendo la misma, pero nadie dio la razón de María Bella. Nadie contestaba en 6 números de teléfono que el tenor Rivero Silva me había mandado a través de los años. En un almuerzo con la nueva gente de cine evoqué la memoria de mi maestro. Y en silencio súbito aleteó sobre la mesa por un instante, hasta que alguien se atrevió a decir: «¿Sabatini? Mai sentito». Así era. Nadie había oído hablar de él. Los árboles de la villa Borghese estaban desgreñados bajo la lluvia. El galopatoyo de las princesas tristes había sido devorado por una maleza sin flores, y las bellas de antaño habían sido sustituidas por atletas andróginos travestidos de manoladas. El único sobreviviente de una fauna extinguida era el viejo león, sarnoso y acarrantado, en su isla de aguas marchitas. Nadie cantaba ni se moría de amor en las tractorías plastificadas de la Plaza de España, pues la Roma de nuestras nostalgias era ya otra Roma antigua dentro de la antigua Roma de los Cesares. De pronto, una voz que podía venir del más allá me paró en seco en una callecita del Trastevere. «Hola, poeta». Era él, viejo y cansado. Habían muerto 5 papas. La Roma eterna mostraba los primeros síntomas de la decrepitud y él seguía esperando. He esperado tanto que ya no puede faltar mucho más», me dijo al despedirse, después de casi 4 horas de añoranzas. «Puede ser cosa de meses». Se fue arrastrando los pies por el medio de la calle, con sus botas de guerra y su gorra descolorida de romano viejo, sin preocuparse de los charcos de lluvia donde la luz empezaba a pudrirse. Entonces no tuve ya ninguna duda, si es que alguna vez la tuve, de que el santo era él. Sin darse cuenta, a través del cuerpo incorrupto de su hija, llevaba ya 22 años luchando en vida por la causa legítima de su propia canonización. Buenos días, soy Martín Lombardo y mi grupo está conformado por Calvo Noa, La Provítola Santino y Garramuño Gonzalo. Hoy vamos a hablar sobre el realismo mágico. El término realismo mágico ha sido empleado frecuentemente por la crítica literaria sin delinear concretamente sus características. Por esta razón, me propongo bosquejar cronológicamente las definiciones dadas por provenientes críticos con el fin de precisar características que son endémicas al realismo mágico. En 1925, Franz Roh, crítico alemán, acuñó el término realismo mágico para explicar la pintura post-expresionista. Roh lo definió así. En 1925, Franz Roh
crítico alemán acuñó el término realismo mágico para explicar la pintura post-expresionista. Ro lo definió así: realismo mágico es el procedimiento de realización de adentro hacia afuera para desentrañar el misterio que se esconde y palpita en el mundo. Esto quiere decir que el objeto, imagen de la existencia y escudo ante la fluidez eterna de las cosas, brota misteriosamente del artista, quien lo expresa en su forma integral y recreativa, haciendo que el objeto experimente una nueva creación. Lo significativo de este tipo de técnica es que restablece la importancia de los objetos, dándoles un significado más profundo que penetre en el misterio. El arte ya no es solo la copia externa de la realidad, sino que crea su propia realidad, la cual emana del interior del artista, haciendo que la obra de arte se sienta como una creación donde la magia no está en oposición a lo místico, sino que se complementan. Al examinar la literatura desde esta perspectiva, descubrimos que la realidad emerge del interior de una maravilla creación entre la naturaleza y el espíritu, entre lo permanente y la eterna fluidez. Lo que hace el escritor mágico-realista es exponer lo extraordinario de lo ordinario. El escritor, empleando técnicas como el detallismo y la yuxtaposición, el sincretismo, logra multiplicar la realidad. En 1931, Massimo Bontempelli empleó el término realismo mágico para referirse al dualismo entre realidad y misterio, exponiendo la magia encubierta entre la materia y la atmósfera mágica que se siente sin verse. Lo novedoso de este método es que expresa el dualismo realidad-misterio sin permitir la absorción de la una por el otro ni viceversa, sino que se funden creando una nueva realidad. Las huellas del realismo mágico en Latinoamérica se remontan a los años 1940 a 1950, cuando la narrativa empezó a sufrir cambios importantes. Los críticos literarios y escritores se dieron cuenta de que estaba ocurriendo algo de gran importancia, pero no sabían cómo explicarlo. Álvaro Lins anotó que la novela moderna en Latinoamérica era mágico-realista porque en ella ya no se observaban solo los aspectos externos, sino también la intuición penetrando una realidad más íntima y misteriosa. En 1949, Alejo Carpentier publicó su libro El reino de este mundo y en el prólogo presentó las ideas que revolucionarían la literatura latinoamericana. Declaró que el continente americano poseía un misterio inherente y una esencia mágica que él llamó lo real maravilloso. Este fenómeno es autóctono de América por su historia, su geografía, su mitología y sus gentes que contienen una riqueza inexplorada. Según Carpentier, lo maravilloso surge de una inesperada alteración de la realidad, el milagro, que exaltado por el espíritu produce una revelación privilegiada de dicha realidad. Para verbalizar tan revolucionaria idea, era necesario encontrar las formas de expresión apropiadas y esto es lo que los escritores mágico-realistas intentan. José Antonio Portuondo explica el realismo mágico como una postura ante la realidad surgida por el choque del escritor con sus propias circunstancias. O sea, que la realidad puede tener varios aspectos dependiendo del ángulo que tome el escritor. Hay aspectos físicos, sociales, psíquicos, poéticos y muchas combinaciones de los anteriores. El realismo que muestra la realidad social es realismo crítico, y el que se basa en la realidad psíquica es realismo mágico. Portuondo considera que esta técnica literaria es el producto de la angustia de la generación que creció de la atmósfera belicosa del siglo XX. Por eso divide a los escritorios mágico-realistas según su temática, como una generación subdividida en psíquica y filosofía. El término realismo mágico fue popularizado por Ángel Flores, quien no solo intentó definirlo, sino que detalló algunas características de este. Interés en transformar lo cotidiano en irreal. Lo irreal acaece como parte de la realidad. El tiempo existe en una especie de fluidez intemporal. Gran preocupación estilística. Flores concluyó que el realismo mágico es la auténtica expresión que tanto ha buscado Latinoamérica. Enrique Anderson Imbert y Tsevan Todorov contribuyeron a diferenciar el realismo mágico de lo fantástico. En lo fantástico, el escritor crea caprichosamente seres fantásticos, como hadas, duendes, elfos, que intervienen en un mundo encantado, sin contradicciones, donde la única lucha es entre el bien y el mal.
En lo maravilloso, el escritor no inventa nada, sino que penetra profundamente en la realidad para desentrañar sus misterios. Estos misterios no están fuera de la realidad, sino que forman parte integrante de ella. Así pues, lo maravilloso y lo sobrenatural no entran en conflicto con la realidad, sino que la complementan. Miguel Ángel Asturias dice que en América la realidad y lo maravilloso son inseparables. Las personas se mueven en una mezcla de magia y realidad. Vivimos en un mundo sin fronteras entre lo real y lo maravilloso. No siempre todo lo que es maravilloso pertenece al realismo mágico, aunque sí, se puede decir que el realismo mágico está impregnado de lo maravilloso. El realismo mágico no tiene relación con la literatura fantástica, ya que no distorsiona la realidad. Más que todo, el realismo mágico es una actitud hacia la realidad. El escritor mágico realista no reta al lector a entrar en el juego en la forma en que lo fantástico lo hace, sino que recrea un mundo en el que la magia y la realidad coexisten como si nacieran del interior mismo de las cosas. Para lograr tal génesis, el escritor mágico realista se apoya en creencias, actitudes y acciones de los personajes que están guiadas por una cosmovisión que incluye lo maravilloso y lo metafísico, como parte de la vida cotidiana, convirtiendo la realidad en mágica, y que al mismo tiempo el lector puede entenderla a través de la lógica. El origen de muchas de estas creencias se encuentra en libros sagrados como el Popol Vuh y la Biblia. A pesar de la diferencia entre los términos, lo fantástico y el realismo mágico, hay quienes se empeñan en usarlos intercambiablemente. La confusión estriba en que las dos corrientes coinciden en que para dar sentido a la realidad americana se necesita una dimensión ilusoria, mágica, mítica, pero sin crear seres o situaciones fantásticas, sino solamente exponer la magia de la realidad. El realismo mágico, el mundo es muy diferente. El sentido de irrealidad se alcanza a través de la sombra ante la realidad sin destruirla. En vez de presentar la magia como si fuera real, presenta la realidad como si fuera mágica. Personajes, cosas, acontecimientos son reconocibles y razonables. Lo que el escritor se propone es provocar sentimientos de extrañeza y se abstiene de aclaraciones racionales. El realismo mágico planta sus raíces en el ser real y su orden físico, exponiendo lo absurdo de su existencia. El escritor oscila entre la disolución de la realidad y la copia de la realidad. Fernando Alegría fue quien primero desarrolló una teoría del realismo mágico, basándose en la definición de Carpentier. Alegría concluyó que lo real maravilloso y el realismo mágico eran términos sinónimos. Examinó las obras de Miguel Ángel Asturias y de Carpentier, y concluyó que en el realismo mágico no se encierra idealización alguna, de origen romántico. Por el contrario, ese realismo vive de una constatación de hechos históricos que se tornan leyendas en la imaginación del pueblo, y actúan luego, como mitos de una subconsciencia colectiva. A medida que aumentan las teorías e intentos de definir el término realismo mágico, se advierte que hay otros elementos integrales que nutren esta nueva técnica literaria, tales como mitos, supersticiones y leyendas, ya que el realismo mágico no es solo estético, sino también ideológico. Se valoran los regionalismos con elementos absurdos, algunos acontecimientos históricos y antropológicos, peculiares del mundo americano. Los escritores mágico-realistas se valen del substrato cultural para exponer las raíces comunes del hombre americano con el hombre universal, ya que la sociedad latinoamericana se levanta entre los mitos de diferentes civilizaciones y es el producto de la fusión de varias culturas y grupos étnicos. Roberto González Echeverría señala que en el realismo mágico hay dos vertientes, la fenomenología y la ontología. La primera es el realismo mágico propuesto por Roh, en el que la magia se encuentra en el acto perceptivo. La ontología resulta de lo real maravilloso, expresado por los escritores hispanoamericanos situados en el margen creyente del acto perceptivo. La percepción resulta ser un acto de fe en el que el poder de trascender altera el orden narrativo tradicional. Gabriel García Márquez dice que en América Latina todo es posible, todo es real. Vivimos rodeados de esas cosas extraordinarias y fantásticas. Por eso, el escritor mágico-realista no necesita crear mundos imaginarios. Lo que hace es penetrar en la realidad latinoamericana y encontrar lo mágico en lo cotidiano. Las creencias de la gente determinan lo que es real o irreal, y estas creencias le dan al escritor un sistema de referencias donde él puede presentar la realidad en sus textos.
Resumiendo lo anterior y aceptando que el realismo mágico nace del misterio de la realidad, hay que dar cabida a procesos psíquicos que, impulsados por la expresión lírica, penetran la realidad cotidiana donde encuentran la magia y los elementos misteriosos de la realidad. O sea, lo que el escritor hace es tomar situaciones comunes y corrientes y expresarlas tan realísticamente hasta el punto de maravillar. Cuando estas cualidades mágicas son presentadas en una forma objetiva, aunque no sean explicables por la razón o por la lógica, son reales dentro del contexto cultural americano. Los temas del realismo mágico frecuentemente se relacionan con lo americano y su gente, su historia, religión, mitos, leyendas y folclore, que ofrecen un manantial inmenso de ideas para el escritor. Dichos temas son elevados líricamente a un nivel mítico universal, dándoles un aura de verosimilitud. Así como los temas del realismo mágico son legendarios y primitivos, sus personajes también lo son. Ellos ven al mundo desde otro punto de vista, desde una perspectiva que ha surgido del aislamiento y de la hibridación cultural. Ellos tienen una concepción mágica del universo y por eso se pueden mover de un plano a otro de la realidad sin incomodarse. En Latinoamérica, el realismo mágico tiene dos realidades, la objetiva y la maravillosa. La objetiva comprende lo político, lo social, lo económico, lo cual ha sido condicionado por una explotación histórica, desde la jerarquía indígena al feudalismo español, hasta la más reciente supeditación norteamericana y criollo burguesa. Esta herencia de siglos ha condicionado también el medio ambiente en el que nace el realismo mágico. Hay dos elementos esenciales en el realismo mágico según Carpentier, la presencia de lo maravilloso y la fe. Lo maravilloso es el resultado de la inesperada alteración de la realidad, o sea, un milagro, magia. Para que un milagro se lleve a cabo, hay que tener fe que exalte el espíritu y lo conduzca a un estado límite. La fe incluye la aceptación de acontecimientos extraordinarios como algo normal. La fe produce milagros que se aceptan normalmente como parte de la realidad objetiva, pero son en verdad la realidad maravillosa. Estos son los milagros crónicas, que los escritores mágicos realistas narran. El realismo mágico es muy natural en Latinoamérica, ya que su gente está llena de fe, crédulos en mitologías antiguas que yuxtapuestas a las cristianas producen la maravilla del milagro, debido a este elemento de credibilidad. Lo sobrenatural o mágico no provoca ninguna reacción especial. En la literatura mágico-realista, los personajes, el autor narrador y el lector mantienen una actitud de impasibilidad ante lo relatado. Mircea Eliade dice que el mito se hace tal a consecuencia de la fe. Si no hay fe, no es posible acceder a la verdad sobrenatural o mitológica. La fe hace posible lo imposible. La realidad vista desde una perspectiva mágica diluye el tiempo. Este ya no fluye lineal y cronológicamente, sino según el sentir y actuar de los personajes. Por lo tanto, los recuerdos pueden tener un pasado, un presente y un futuro. El tiempo se convierte en un elemento más de la imaginación del autor para crear la maravilla, el milagro. Para verbalizar la realidad mágica, el escritor se vale de técnicas empleadas por los surrealistas y utiliza figuras retóricas como la hipérbole, la ironía, la elipsis, la silepsis, la catacresis, etc. También se sirve del humor, lo onírico, lo telúrico, el mito y lo metafísico, fundiendo así diferentes elementos de la realidad. Para entender el realismo mágico es necesario exponer sus características más constantes. Después de leer la mayoría de la crítica y opiniones sobre el realismo mágico, pude substanciar 10 elementos que considero como los esenciales para catalogar una novela como mágico-realista. Número 1. Exactitud de la descripción realista aplicada a un asunto sobrenatural o mágico y expresada en un estilo sencillo, preciso y claro. Número 2. La yuxtaposición de elementos, temas, hechos y situaciones para mostrar la relatividad de la realidad. Número 3. El empleo de técnicas surrealistas como el automatismo psíquico y la recreación de atmósferas oníricas e imprecisas para explorar el subconsciente.
Número 4. La sorpresa como resultado de la combinación de elementos reales e irreales, concretos y abstractos, lo trágico y lo absurdo. Número 5. Sincretismo, magia y religión, civilización y salvajismo, ricos y pobres. Número 6. El empleo del mito. No es que el autor se preocupe por ser completamente fiel a la historia o mitos de su país, sino que se vale de ellos para forjar el deseado mundo autónomo de la novela, ya que el escritor mágico realista no es solo un imitador, sino también un explorador de la realidad. Número 7. La disrupción limitadora del tiempo cronológico y del espacio objetivo. Capítulo 8. Familiarización y aceptación de lo insólito. Por eso, lo real y lo irreal son posibilidades válidas. Lo maravilloso y lo mágico es aceptado como algo cotidiano y normal. Una vez que esto sucede, lo demás sigue con precisión lógica. Lo difícil es lograr esa encadenación, ese instante de lucidez que crea la chispa de contacto entre la imaginación y la realidad. Es ese segundo en el que el escritor y su personaje se entienden y los misterios les son revelados. El escritor busca estas experiencias o estados límites donde se da testimonio de la identificación total del hombre con el cosmos. Capítulo 9. Los personajes funcionan en un plano de realidad autónoma, carente de un debe ser, es decir, de criterios preestablecidos. El escritor mágico realista suspende todo juicio y trata cuanto dato tiene a su alcance de igual manera, sin discriminar nada. Capítulo 10. Preocupación del escritor por los problemas sociales de Hispanoamérica. Hay una especie de solidaridad entre el escritor y su pueblo, solidificando dialécticamente la realidad natural y social sin fundamentarse solo en consideraciones teóricas, sino también en una especie de fenómeno real. El realismo mágico presenta sucesos que la imaginación popular ha transformado en leyendas o viceversa. Al apoderarse profundamente de la realidad, el escritor puede decirle más al lector sobre su realidad humana que muchos estudios científicos. Es por esta razón por la que las obras mágico-realistas cuentan con un gran número de lectores. Definir absolutamente el realismo mágico es imposible, ya que nadie sabe dónde termina la realidad y comienza la magia, o viceversa. Lo que sí sabemos es que la magia, siendo la certeza inesperada de lo increíble, subyace en la realidad y el papel del escritor mágico-realista es desentrañar toda la realidad. Somos el grupo 5 y a nosotros nos tocó el cuento Algo muy grave va a suceder en este pueblo de Gabriel García Márquez. Nosotros somos Bustos Leonel, García Agustín y Muñoz Franco. Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene 2 hijos, uno de 17 y una hija de 14. Le está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella le responde: no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le reta a apostar 1 peso a que no lo hace. Todos se ríen, incluido él mismo. A pesar de ser una jugada fácil, no logra hacer la carambola y paga su apuesta. Los demás se preguntan qué sucedió, ya que era una jugada simple. El hijo responde: es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo. Aunque todos se ríen de él, el ganador de la apuesta regresa a su casa y comenta: le gané este peso a Damaso de la manera más sencilla porque es un tonto. Intrigado, su madre le pregunta por qué piensa que es un tonto. Él responde: porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. La madre advierte: no te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen. Una pariente escucha esto y decide ir a comprar carne. Al llegar a la carnicería, le pide al carnicero 1 kilo de carne, pero en medio de la compra decide pedir 2 kilos porque ha escuchado rumores sobre algo grave que va a suceder y prefiere estar preparada. El carnicero vende la carne y cuando llega otra cliente le recomienda llevar 2 kilos debido a los rumores que circulan. La mujer responde: tengo varios hijos, mejor deme 4 kilos. El carnicero vende toda la carne en media hora, mata a otra vaca y el rumor se sigue propagando.
El pueblo se llena de expectación y todos esperan a que suceda algo grave. Las actividades se detienen y la gente comienza a comentar sobre el calor inusual. A pesar de que el pueblo siempre ha sido caluroso, el calor parece más intenso que nunca. La tensión aumenta y un pajarito que baja a la plaza desierta se convierte en motivo de alarma. Todos acuden espantados a verlo, ya que nunca había ocurrido a esa hora. El pánico se apodera de los habitantes y uno de ellos decide mostrar valentía y abandona el pueblo con sus pertenencias en una carreta. Al verlo, los demás también deciden irse. El pueblo comienza a desmantelarse literalmente. Mientras el miedo se apodera de todos, en un acto de desesperación, algunos deciden incendiar sus casas para evitar que la desgracia caiga sobre lo que queda. Finalmente, huyen en un éxodo de pánico y en medio de la multitud, la señora que tuvo el presentimiento se dirige a su hijo y le dice: ¿Viste, mi hijo, que algo muy grave iba a suceder en este pueblo?